Muy bien, en este tema vamos a ver entonces la memoria episódica. Ahora la situaremos un poquito en el panorama de los sistemas de memoria, ¿vale? Y como en otros temas vamos a ver pues un poquito sobre el concepto, sobre procesos de codificación, procesos de almacenamiento y procesos de recuperación. Codificación, almacenamiento y recuperación es como la guía que vamos a seguir a través de diferentes temas con diferentes sistemas de memoria, ¿eh? ¿Qué procesos de codificación? ¿Qué procesos de almacenamiento? ¿Qué procesos de recuperación? Y luego vamos a ver el fenómeno del olvido. Y finalmente, nada, un par de apuntes sobre la base biológica de la memoria episódica. La base o bases. Bueno, si nos situamos en el esquema de memoria a largo plazo, acordaros, tenemos por una parte las memorias declarativas, por otra parte las memorias procedimentales, memorias implícitas también se llaman, ¿no? Con estas aprendemos procedimientos, estrategias, habilidades motoras, ¿no? Aprendes a lavarte los dientes sin pensar, a andar en bicicleta, a aprender sin intención, que es lo que hacen las memorias implícitas, ¿no? Y luego, pues los condicionamientos a través del condicionamiento clásico, etcétera. Bueno, esto no vamos a ver hoy nos vamos a centrar aquí, en la memoria declarativa y fundamentalmente aquí, en la memoria episódica. Y esta es una memoria sobre experiencias personales en su contexto espaciotemporal. Esto es lo que se aprende con la memoria episódica. Por contraste, si vemos, ¿qué es lo que se aprendemos con la memoria semántica? Pues las cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida sobre el mundo, ¿no? La diferencia es que si os pregunto ¿dónde estabais? Esta pregunta cada vez es más complicada dependiendo de la juventud del personal. El día de las Torres Gemelas, ¿os acordáis? ¿No? Pues sí, pues me acuerdo perfectamente. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Bueno, pues yo sí me acuerdo, ¿no? Y este es un contenido episódico, ¿no? Sobre una experiencia personal en su contexto espaciotemporal, ¿vale? Sin embargo, si os pregunto dónde estabais cuando os aprendisteis la tabla de multiplicar del 3, eso no nos acordamos nadie. A no ser que hubiera pasado, ¿no?, casualmente alguna cosa que tenga mucho significado emocional y que haga que te acuerdes de ello, ¿no? De una manera, ¿vale? Bueno. Y también hay que tener claro que entre episódica y semántica pues hay aspectos, hay mucho trasvase de información de una hacia la otra y que los límites, aunque aquí en estas diapositivas los ponemos muy claros, ¿no? Luego los límites son muy difusos, ¿eh? No está, los límites entre una y la otra desde luego son mucho más difusos de lo que luego nosotros explicamos en las clases. Bueno, según Tulving, la memoria episódica lo que hace es codificar experiencias personales, los recuerdos que tú tienes de las experiencias que has tenido a lo largo de la vida, son memorias conscientes que podemos recuperar explícitamente, ¿no? ¿Dónde pasabas los veranos cuando tenías 5 años, 10 años, ¿vale? Los podemos recuperar de manera voluntaria, los podemos y nos apoyamos en claves contextuales, temporales y espaciales, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Cuándo estábamos? ¿Con quién estábamos? Y además tenemos estas memorias sabiendo que lo hemos experimentado en primera persona. Esa es una experiencia que nos ha pasado a nosotros, ¿vale?
Bueno, los procesos de codificación. Cuando hablamos de codificación hablamos de en qué forma se representa esta información en la memoria, ¿no? Pues fundamentalmente pueden ser en forma de información visual y acústica, que es la mayor parte de la información que maneja los sistemas de memoria, información visual y acústica. Si os fijáis, cuando estamos recordando algo, o estamos recordando imágenes, o estamos recordando frases, ¿no? O nuestra mente está pensando sobre qué pasará mañana, o lo que me pasó ayer, y estamos recordando la escena, quién formaba parte de la escena, qué es lo que estaba diciendo, qué dije yo después, ¿no? Estos son palabras, son imágenes, pero también podemos recordar, bueno, pues elementos motores, ¿no? Movimientos, o información olfatoria, táctil, ¿vale? Bueno, estos procesos están orientados hacia el pasado en la memoria episódica, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿No? ¿Cómo se llaman tus padres? Y es vulnerable al deterioro neurológico. Estas informaciones se pierden, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Nos permite, ¿no?, viajar a hechos del pasado, presente y futuro, y a esto le llamamos conciencia noética, y permite tener un recuerdo de que, como decíamos antes, lo tenemos en primera persona, ¿no? De que esto han sido experiencias que yo he tenido. Que si os fijáis, esto le da como un sentido como de continuidad al relato de la vida, ¿no? Y a esto le llamamos conciencia autonoética. Y la base neural en la codificación pues está, como no, en el hipocampo, en áreas del lóbulo temporal medial. ¿Sabríais situar más o menos dónde está el hipocampo? Los hipocampos, estaría ahí, habría un hipocampo. ¿Las amígdalas? Sí. Pues pegaditas a las amígdalas, hacia atrás, ¿no?, están los hipocampos, digamos ahí como a la altura de la oreja, en regiones internas de los lóbulos temporales. Y las áreas que circundan al hipocampo, que rodean al hipocampo, serían las áreas temporales mediales, y también con la ayuda, por supuesto, de los lóbulos frontales. Bueno, para procesar y codificar todas estas informaciones, ¿no?, pues como en otro tipo de memorias, también se ha observado que hay una relación entre el tiempo y la profundidad del procesamiento y después la calidad de la recuperación. Es decir, cuanto más tiempo le dedicas a procesar una información y con más profundidad lo haces, mejor es después la recuperación, ¿vale? Por ejemplo, con exposiciones de 3 segundos a cualquier tipo de material se consiguen mejores tasas de recuerdo que con exposiciones de 1 segundo, ¿no?, tanto con pruebas de recuerdo como con reconocimiento. Luego explicaremos un poquito más esto, ¿vale? Cuando la práctica es distribuida en momentos diferentes a lo largo del día, ¿no?, cuando el recuerdo, o ¿no?, las presentaciones, los repasos son distribuidos, ¿no?, pues el recuerdo es mejor que cuando se hacen de una manera masiva, ¿no?, en poco tiempo, ¿vale? Y fijaros que esto hoy puede parecer obvio, pero claro, por muy obvio que parezca, antes estábamos hablando de la psicología del sentido común y de la psicología científica, ¿no? Puede parecer de sentido común que cuando haces más repasos después recuerdas mejor, pero esto hay que demostrarlo científicamente, ¿no? Bueno, pues Tulbin en el 72, ¿no?, en el 62, anteriormente os acordáis de Ebbinghaus, ¿no?, las curvas del recuerdo, etcétera, y del olvido. Dice, la probabilidad de recuerdo es proporcional al número de presentaciones del estímulo, y aquí tenéis, ¿no? Cuantas más presentaciones tiene un estímulo, pues bueno, más probable es el recuerdo.
cuanto más espaciadas son estas presentaciones, también mejor es el recuerdo. El contraste entre la presentación espaciada y la presentación masiva, intensiva, ¿vale? ¿Qué es lo que permite esto? Pues que la atención pues, no se fatigue tanto. Si te están repitiendo continuamente, ¿no? El mismo material, al final la atención deja de prestar atención, valga la redundancia, a ese material, ¿no? Y este es el fenómeno de la habituación. Y lo que no se procesa, no se recuerda, ¿vale? Bien. Y también, al aumentar el tiempo del procesamiento, pueden aumentar el tipo de estímulos que podemos vincular con una información, ¿no? Y entonces pueden aumentar las claves de recuperación, porque podemos vincular esa información nueva con más claves. Bien. Bueno, respecto a la profundidad del procesamiento, aquí quedaros con dos tipos de profundidad de procesamiento. Una que sería más superficial, que sería la repetición de mantenimiento, versus la repetición elaborativa. La repetición de mantenimiento sería una repetición más superficial, la repetición elaborativa sería una repetición más profunda, ¿no? ¿Qué es la repetición de mantenimiento? Pues simplemente estar repitiéndonos, ¿no? Como cuando te dicen un número de teléfono y te lo repites, ¿no? Fijaros que me iba a salir a hacer una cosa que es repetirte una cancioncilla. Pero ya el concepto de cancioncilla significa una clave de recuperación, ¿no? Cuando eres capaz de asociar cualquier información a decir, con esta canción ya es una clave de recuperación añadida, ¿no? Bueno, la repetición elaborativa, cuando elaborar significa que tú comprendes un concepto porque lo estás asimilando a otros conceptos que tú ya tienes en tu memoria, ¿no? Por ejemplo, hoy hablábamos en otra clase de la diferencia entre interferencia proactiva y retroactiva, ¿no? Si te aprendes proactiva como de la interferencia del material viejo sobre el aprendizaje del nuevo, ¿no? Y no entiendes, pues bueno, quizá esto es una posibilidad, ¿no? Pero si dices proactivo, quiere decir lo que va hacia adelante, ¿no? Que esto, lo que va hacia adelante, todos más o menos tenemos en la mente, ese concepto, ¿no? La interferencia proactiva quiere decir, es la interferencia del material viejo que interfiere sobre el que viene después, ¿no? Y la interferencia retroactiva es la interferencia que ejerce el material nuevo hacia atrás sobre el material que ya nosotros habríamos aprendido previamente. Pues estos son maneras elaborativas de facilitar el recuerdo, ¿no? Bueno, y luego cada uno tenemos ahí nuestras propias maneras, ¿no? No sé si por cualquier otra razón, imaginaros, pues cualquiera de vosotros podría haberse familiarizado por otras cuestiones con el concepto de proactivo y retroactivo, ¿no? Pues igual habéis trabajado en una oficina de devoluciones y dices, sí, esto es retroactivo de hace no sé qué, y ya te has familiarizado mucho con ese concepto, entonces es mucho más fácil de aprender porque tú ya lo tienes en tus almacenes, ¿no? Y lo que hacemos es esto, ¿no? Bueno, sabemos entonces que el tipo de procesamiento, cuando es semántico, acordaros que semántico se interesa por el significado de las cosas, ¿no? Pues mejora el aprendizaje y el recuerdo, ¿no? La repetición activa permite mantener la información activa y conectarla con otros materiales de la memoria a largo plazo, ¿no? Claro, trabajar con proactivo de atrás hacia adelante, tienes que estar conectando el concepto de proactivo con lo que tú ya tienes adquirido,
que tú conoces previamente, y durante unos instantes estamos manejando ambas cosas simultáneamente, ¿no? Vale. Bueno, y claramente la profundidad del procesamiento favorece una huella más fuerte. También las acciones motoras que acompañan al procesamiento mejoran el recuerdo, independientemente de la edad. Esto tiene una derivada clarísima para las estrategias de estudio. Es decir, esto hace que no sea nada aconsejable sentarte delante de un libro, cruzar tus brazos y decir, me lo voy a leer una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Porque las acciones motoras que acompañan el procesamiento mejoran el recuerdo. ¿Qué tienes que hacer? Cógete un boli y hazte esquemas, ¿no? Y pon una cosa arriba, otra en el medio y otra abajo y conéctalas y luego ponte las palabras clave y subraya y hazte tus propios esquemas y haz algo mientras lo haces, porque sabemos que eso después mejora la capacidad de recordar. Bien, lo mismo, asignar un significado a la información facilita la recuperación. En contra, tenemos aprender la información mecánicamente, sin aprender el significado. Vale. Y lo que señalábamos antes de la repetición elaborativa que mejora el mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque organiza el material en la memoria. Porque ya tenemos el concepto de proactivo cerca en nuestra mente del concepto de atrás hacia adelante, ¿no? Y esto nos permite organizar el material en la memoria, lo adapta y lo compara con el material de la memoria a largo plazo, que ya, ¿no? La memoria a largo plazo son los conocimientos que ya tenemos en nuestra memoria, ¿vale? ¿Qué pasa cuando podemos hacer una organización subjetiva del material? Pues que eso mejora otra vez la capacidad del recuerdo. Fijaros que ahí tenéis la página 180. Dos posibilidades para aprenderte la primera secuencia de letras, ¿no? A, M, R, E, P, J, A, I, Y, D, E, R, ¿vale? Seguramente las posibilidades de recordar esta secuencia son mucho menores que la posibilidad de recordar las mismas letras, solo que con una organización subjetiva que es significativa para nosotros, que es aprendizaje y memoria, ¿no? ¿Vale? Así que dar este significado subjetivo a la memoria mejora el procesamiento y el recuerdo, ¿eh? Y luego pues lo hacemos pues sacando ¿no? Cuando tenemos que aprendernos listas de cosas, ¿qué hacemos? Pues sacar igual la primera letra de cada lista, y luego hacer con las primeras letras un acrónimo, ¿no? Estas cosas. Bien. O codificar la información lo podemos hacer también de una manera mecánica o de una manera jerárquica, ¿no? Sabemos que organizar la información jerárquicamente mejora la retención y la velocidad del aprendizaje. Tenéis ahí, por ejemplo, en la página 182, ¿no? Dos maneras de aprender la tabla de minerales. Tenéis ahí platino, plata, oro, aluminio, cobre, níquel, hierro, bronce, acero, latón, esmeralda, zafiro, diamante, rubí, etcétera, ¿no? Eso te lo puedes aprender mecánicamente o jerárquicamente, organizándolo, por ejemplo, en metales y piedras, y después en metales escasos, comunes y aleaciones, y dividiendo las piedras en piedras preciosas y piedras de construcción. Fijaros que cuando hablamos de piedras preciosas y piedras de construcción,
por ejemplo, estamos haciendo referencia a conceptos que ya están en nuestra memoria a largo plazo. Todo el mundo tenemos una diferencia, pues fácil que tengamos una diferencia entre lo que es una piedra preciosa y una piedra de construcción, ¿no? Vale. Bueno, pues dice, los resultados muestran que, mientras la presentación jerárquica produjo un 72% de recuerdo de los minerales, la presentación no organizada produjo menos de un 20% de respuestas correctas, ¿no? Así que es muy importante entender, organizar y jerarquizar lo que estás tratando de aprender. Facilita mucho, mejora mucho después el recuerdo. Bueno, nos vamos al almacenamiento. ¿Dónde se almacena la información episódica? Pues las hipótesis más actuales dicen que las memorias están situadas en las conexiones entre neuronas. Y que cuando estás aprendiendo el concepto de interferencia proactiva y lo empiezas a asimilar al concepto de atrás hacia adelante, el concepto de atrás hacia adelante, digamos que estaría representado en nuestro cerebro por un pequeño circuito o por un gran circuito de neuronas, ¿no? que están conectadas. Y en algún momento, cuando tú te has aprendido proactiva y de atrás hacia adelante, lo que has hecho es, clac, conectar como un nuevo nodo a ese circuito. Y el aprendizaje y la memoria dependen de estos cambios en los patrones de conexión de los circuitos. Realmente no se conoce dónde están almacenados estos cambios. Hay dos posibilidades, ¿no? O que estos conocimientos estén localizados en áreas que son muy especializadas en la memoria, por ejemplo, en el hipocampo, ¿no? O que estos circuitos, conocimientos, estén distribuidos en una actividad integrada a lo largo de toda la corteza cerebral, ¿no? De tal manera que una memoria podría corresponderse con un patrón de activación distribuido a lo largo de todo el cerebro. Y es bastante razonable pensar que esto es así, ¿no? Es decir, que el concepto de manzana puede tener una representación en la corteza visual como un objeto esférico y también en otros lugares de la corteza visual como un objeto de color amarillo y también como un objeto que se mueve de cierta manera, que sabe de cierta manera, y eso estaría representado en otros lugares del cerebro, ¿no? Y la confluencia de todas esas memorias y su activación simultánea, clac, es lo que daría lugar a la integración del objeto manzana, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, Squire en el 87 dice, confirman ambas hipótesis, ¿no? Los diferentes componentes de una información se almacenarían en asambleas de neuronas y la memoria de un suceso completo aparecería representada en muchas zonas diferentes del cerebro. Es decir, habría una asamblea de neuronas para la forma, otra para el color, otra para el sabor, otra para el olor, otra para el movimiento, otra para la memoria que tenemos nosotros de la experiencia que hemos tenido de comer manzanas. Bueno, y fijaros, con las memorias episódicas, cuando se nos olvida algo, ese olvido es permanente, es transitorio. Cuando se nos olvida algo, significa que la información ya no está o que la información está pero no podemos acceder a ella. ¿Qué diríais? El fenómeno este lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Realmente lo tengo pero no emerge, ¿no? Por ejemplo, hablando de nombres de personas, ¿no? Bueno, fijaros, esto puede ser, pues como tú señalabas ahora, una intuición, del sentido común también, pero hay que demostrarlo científicamente, ¿no?
y Nelson comprobó que después de olvidar palabras aprendidas de una lista, pues los sujetos podían reaprenderlas más rápido que palabras nuevas, ¿no? Luego entonces dices, hombre, la información está, pero no podemos acceder a ella. ¿Qué factores afectan al olvido? Pues o el desuso o la interferencia. La interferencia del material nuevo, que sería la proactiva, o la interferencia del material antiguo, la interferencia del material antiguo, que sería la proactiva, o la interferencia del material nuevo, que sería la retroactiva. Vale. Bueno, los procesos de recuperación. Bueno, nuevamente Turing demuestra que podemos reconocer y recuperar más información de la que somos capaces de recordar. Es decir, que tenemos más información en nuestros almacenes de memoria de la que somos conscientes. ¿Qué es lo que comprueba? Que, por ejemplo, cuando das una señal de recuperación, ¿no? Pues eso muchas veces facilita el acceso del ítem que estamos tratando de recordar, ¿no? Muchas veces te dan una clave de, sí, hombre, sí, esa persona que iba con no sé quién y ¡pum! Entonces, ¿no? Te aportan una clave de recuperación y aparece su nombre. ¿Vale? A veces es una cosa muy... Claro, que yo suelo hacer en consulta, ay, es que se me ha olvidado. Pues no intentes recordarlo. Háblame sobre ello, ¿no? Y no intentes recordar el nombre, lo que sea. Y solamente el hecho de hablar sobre ello aporta claves de recuperación que conectan con la información. Vale. ¿Cómo se evalúa la información de la memoria episódica? Pues a través de tareas de reconocimiento, ¿no? Pones una lista de ítems y luego vuelves a presentar unos ítems y le dices al sujeto, ¿el ítem actual ha sido presentado anteriormente? ¿Sí o no? Esta es la prueba de antiguo o nuevo. ¿Es antiguo? ¿Lo has visto anteriormente? ¿O es nuevo? ¿O es la primera vez que lo ves? ¿Vale? O tareas de recuerdo libre, donde simplemente os acordáis de los cuentos de Bartlett, ¿no? Te cuentan un cuento y dices, bueno, ahora cuéntame lo que te acuerdes. O tareas de recuerdo señalado a través de completar la palabra iniciada. Estos serían los típicos del priming, ¿no? Primero te enseñan unas palabras, luego te enseñan la mitad de la palabra y a ver con qué la completas. Si lo puedes completar, si es más fácil que lo completes con palabras que has visto anteriormente. Y luego está el procedimiento este de la detección de señales. Fijaros, si nos pusieran a todos una tarea de reconocimiento de las de antiguo o nuevo, si sistemáticamente dices, sí, este ya lo he visto antes, sí, este ya lo he visto antes, sí, este ya lo he visto antes, tendrías un porcentaje de acierto del 100%, ¿no? Luego estarías dando una respuesta que acierta siempre, pero también tiene un 100% de falsos positivos. Entonces, esta teoría se usa en situaciones en las que pueden cometerse errores de reconocimiento, ¿no? Donde se analiza la sensibilidad hacia el material y si el sujeto está cometiendo algún sesgo de respuesta, como sería, por ejemplo, el sesgo de decir siempre antiguo, 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 ¿vale? Pues, ¿qué posibilidades hay? Pues decir antiguo a un estímulo antiguo, que sería un acierto, responder antiguo a un estímulo nuevo, que sería un falso reconocimiento, una falsa alarma, responder nuevo a un estímulo antiguo, que sería un error, ¿no? Y responder nuevo a un nuevo. Vale. ¿Qué pasa cuando los estímulos se reconocen, ¿no? Y hay mucho acierto? Pues esto en principio nos podría alertar de que los estímulos nuevos y los antiguos, ¿no? Son muy diferentes. Si yo os doy una lista imaginaros, de alimentos, ¿no?
y te aprendes la lista de alimentos. Y luego en el momento de la prueba te combino la lista de alimentos con lista de marcas de coches, ¿no? Y entre el plátano y las alubias te cuelo Ford. Pues es más fácil que reconozcas la diferencia con facilidad, ¿no? Entonces, esto nos dice que las distribuciones de los estímulos están muy separadas, ¿vale? Es decir, que son muy discriminables. Hay una diferencia entre los estímulos muy grande, ¿vale? Bueno, el acierto en el reconocimiento también está influido por el criterio, por el nivel de riesgo que puede asumir un sujeto al dar las respuestas, ¿no? Por su nivel de sensibilidad, ¿no? Entonces, el acierto, al hablar el acierto del sujeto sería una combinación del nivel de riesgo que asume, ¿no? Y de la discriminabilidad de los estímulos, ¿vale? Básicamente de esto nos habla la teoría de detección de señales, ¿vale? Vale. Y diferencia modelos de recuerdo y modelos de reconocimiento. Simplemente cuando recordamos algo, eso implica que tienes que, yo te cuento una historia, ¿no? Y te digo después tú recuerda todo lo que te acuerdes, ¿no? Tienes que generar una historia y reconocer que esa historia es una historia verdadera, ¿no? Y después la dices. Pero hay otra manera de recordar que es simplemente con tareas de reconocimiento donde solamente implica que tú tienes que reconocer si ese ítem formaba parte de la lista anterior o no. Serían como dos vías diferentes de acceder al recuerdo, ¿vale? Bueno, también nos hablan de las claves de recuperación. Es mucho más fácil que una clave de recuperación sea efectiva cuando esta clave de recuperación se ha presentado en el almacenamiento, en la fase de almacenamiento y en la fase de recuperación. Es decir, podemos acceder más fácilmente al nombre de la persona si te quedaste en la fase de almacenamiento con que esa persona llevaba un chaleco rojo, ¿no? Y en la fase de recuperación te dicen, sí, hombre, sí, el del chaleco rojo, ¿no? Si tú previamente en la fase de almacenamiento has codificado esa información, es más fácil, ¿no?, que esto actúe como clave de recuperación. Si te dicen, si te dan la clave de recuperación que llevaba un chaleco rojo, pero tú no lo has codificado en la fase de almacenamiento, esa clave de recuperación va a ser menos efectiva. Bueno, vamos a analizar un poquito el fenómeno del olvido. Es Bueno, esta recuperación de recuerdos episódicos, cuando estamos recuperando, en fase activa de recuperación, estáis tratando de recordar una historia, ¿no? Esto puede afectar al almacenamiento y a la retención de otros estímulos que estén relacionados, porque de alguna manera, ¿os acordáis del cuello de botella?, ¿no? Pues solamente hay capacidad para procesar cierta parte de la información, ¿no? Y otros estímulos están compitiendo por acceder a la consciencia durante la recuperación voluntaria de la información, ¿vale? También se ha estudiado el tema de la supresión de recuerdos, ¿no?, no deseados. Ahí falta la N. No deseados, ¿vale? Fijaros que esto se ha planteado que tiene una función adaptativa para la vida, ¿no? De hecho, en general parece que tenemos una tendencia a olvidar los recuerdos que han sido más difíciles de la vida. Si no, los tendríamos ahí todo el rato y estaría eso de alguna manera como martilleándonos el presente. Y esto se ha propuesto que tiene un valor adaptativo, ¿no?, porque protege al sujeto de estar continuamente, ¿no?, en el momento de cada día con recuerdos de las experiencias difíciles de la vida.
¿vale? Entonces se ha intentado hacer un paradigma de ver si voluntariamente se puede inhibir la creación de recuerdos a través de este paradigma de pensar, no pensar. Lo tenéis descrito en la página 195. ¿Cómo es esto básicamente? Pues en una primera fase de este experimento se presentan pares de palabras, ¿vale? Y se pide al sujeto que recuerde la segunda palabra de cada par, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, y después de la palabra plátano, ¿cuál venía? Y después de la palabra ¿cuál venía? Y después tú siempre te focalizas en que estudie la segunda, ¿vale? Pero en una segunda fase se le pide al sujeto que después de algunas palabras no recuerde la segunda palabra, ¿vale? Entonces es como recuerda, no recuerda, recuerda, no recuerda, recuerda, no recuerda. Cambiamos la instrucción. De ahí el nombre del paradigma pensar, no pensar. ¿Sí? Vale. Y en la tercera fase le pedimos al sujeto otra vez que recuerden todas las segundas palabras. ¿Cuál es el resultado? Pues que hay menor recuerdo de las palabras que le hemos dicho no recuerdes, ¿no? Luego esto sería un apoyo, aquí tenéis la gráfica. Esta sería el recuerdo, el nivel de recuerdo cuando no damos ninguna instrucción, ¿vale? La gris. La columna azul sería el nivel de recuerdo de los segundos pares cuando damos la instrucción de recuérdalo. Y este sería el nivel de recuerdo cuando decimos ahora no recuerdes, ¿vale? Bueno, ¿se puede olvidar selectivamente un contenido específico? También se han preguntado por esto, ¿no? Y esto, tenéis ahí otro experimento a través de contar historias, ¿no? Contar una historia que puede ser de diferentes maneras, donde después te plantean, imaginaos que yo os voy a contar una historia que tiene que ver con dos chicos, ¿no? Uno es Tom y otro es Alex. Les cuento como una especie de cuento, como si fuera la historia de Bartlett, ¿no? Pero yo puedo contar la historia de dos maneras diferentes. A través de situar a Tom y a Alex en el mismo escenario o a través de contar historias diferentes de Tom y de Alex, ¿no? Puedo decir que a Tom y Alex compartieron un fin de semana esquiando o puedo decir que a Tom le gusta el esquí y a Alex le gusta la natación, ¿vale? Bueno, pues cuando las historias son integradas en ambos, el olvido, es decir, es difícil que se te olvide que a Tom le gusta, si te digo recuerda lo de Tom y olvida lo de Alex, es difícil olvidar que a Alex le gustaba el esquí si también le gustaba a Tom, y te lo he contado de una manera unificada, integrada, ¿no? Y es más fácil olvidar la información sobre Alex cuando la información es independiente. Es aquí lo que manipulan. Dar información independiente de cada uno o dar información integrada de ambos, ¿vale? Y se ha planteado que este olvido selectivo, cuando se puede hacer, depende de mecanismos inhibitorios, ¿no? que sería el freno de ahora no pensar, no recordar, que son más afines a regiones prefrontales. ¿Dónde están las regiones prefrontales? Ese es, por ahí, por encima de los ojos. Vale. Bueno, y sobre la relación entre memoria episódica y cerebro. Ya hemos visto antes las propuestas de que los diferentes tipos de memoria parecen depender de circuitos cerebrales que están muy interconectados entre sí, ¿no? Es decir, una memoria del miedo sobre algo, sobre una experiencia, es una memoria que tiene elementos emocionales con su, digamos, circuitería emocional, pero también tiene una memoria de, ¿y esto que me pasó que me da mucho miedo? ¿Cuándo pasó? ¿Qué día pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuáles eran los elementos que estaban presentes? ¿No? Y esos son también, cada elemento de esos está representado por unos circuitos
y la memoria de ese hecho está integrada por todos los circuitos, ¿no? Luego son elementos altamente distribuidos y a la vez interconectados entre sí, ¿no? Bueno, esto nos dice que es muy difícil aislar las memorias episódicas del cerebro, pero hay algunos casos, ¿no? Como el caso de este paciente que tuvo un accidente con afectación cortical, subcortical y en los lóbulos temporales mediales, que fijaros, tenía las funciones intelectuales, lingüísticas y la memoria semántica preservada, ¿no? Te podías preguntar por quién era el presidente del gobierno y la tabla de multiplicar y lo que quieras, y sin embargo había perdido los recuerdos episódicos, ¿no? Sobre la vida, ¿no? Pues son disociaciones excepcionales pero muy interesantes, ¿no? Que nos ayudan a entender que no tiene por qué estar todo integrado, ¿vale? Bueno, y para estudiar estas funciones se han empleado, pues ya sabéis, electroencefalogramas, las resonancias magnéticas funcionales. Y fijaros, ahí se ha observado que hay procesos de inhibición del procesamiento de estas memorias episódicas que afectan tanto a las fases de codificación como a las fases de recuperación. Y que son las regiones prefrontales en conjunción con regiones parietales. ¿Dónde está el parietal? Aquí atrás está el occipital, ¿eh? Entre el occipital y el frontal, aquí arriba, está aquí el parietal, ¿vale? Bueno, pues circuitos que conectan regiones prefrontales y parietales están implicadas en olvidar la información reciente, es decir, cuando lo estamos haciendo en la fase de codificación. Un buen ejemplo de esto sería el ejemplo este que decíamos antes de para y no recuerdes, ¿no? Cuando estás en fase de codificación, ¿vale? Bueno, pues esto es todo.